Estimados y queridas estudiantes de octavo básico B, estamos en una nueva clase que corresponde al mes de agosto-septiembre del segundo semestre del 2020. El tema de hoy día es un tema que yo ya en minutos previos a esta clase les había anticipado a mis estudiantes que tiene una característica muy interesante porque es un contenido totalmente nuevo, pero no tan difícil de comprender, por lo menos en esta sesión. El Estado moderno. ¿Qué fueron las monarquías absolutas? Vamos a definir el concepto de monarquía absoluta, vamos a explicar sus principales características y vamos a tomar el ejemplo de un personaje que está relacionado con la monarquía absoluta. En este caso, Luis XIV. Acuérdense del número romano que está ahí, que en traducción matemática normal es 14, que es llamado o fue llamado el Rey Sol. ¿Sí? La grabación, para que no se preocupen, está con este mismo ritmo, está con esta misma fluidez, no se va a cortar, así que no se preocupen si en sus pantallas no se ve muy fluidamente o de repente se les corta un poquito el internet. La grabación va a estar impecable, ¿ya? Aclarado eso, vamos inmediatamente con una primera actividad inicial, ¿ya? Además del objetivo de hoy día, que es conocer qué fueron las monarquías absolutas y tomar el caso del rey Luis XIV a modo de ejemplo. El rey Luis XIV, solamente para adelantarles, fue un rey que vivió hace mucho tiempo atrás en Francia y que fue gobernante de Francia por una cantidad considerable de tiempo hasta su muerte alrededor de los 80 años de edad, ya muy viejito. Por lo tanto, vamos a tomar el caso solamente de ese gobierno y de ese rey para justificar mejor todavía lo que es una monarquía absoluta. Ahora, conversando previamente con ustedes, quiero que me digan en el chat o idealmente en el audio qué están viendo en la imagen. ¿Qué relación tiene esto de la monarquía absoluta con la imagen que les muestro yo a continuación? Les dejo la palabra para que ustedes puedan escribir o hablar. Observen. Que como las personas conforman al rey. Muy bien, Connie. Estás diciendo dos cosas, por lo tanto. Estamos viendo a un rey y el rey conformado por las personas, por gente. De hecho, se nota muy claramente, muy nítidamente que son personitas las que conforman al rey. Ojo que esto es una ilustración, no es una fotografía, no es una versión real de un rey que existió en la época, es simplemente una metáfora, ¿ya? Una alusión a un rey y que tiene muchas características. La Connie dijo dos cosas muy buenas. La imagen de un rey y que está conformado este rey, perdón, por personas, ¿ya? Denme un segundo porque tengo que ver este tema del el chat, porque no logro leer todo el chat. Es una persona hecha de personas, claro. En este caso, un rey, correcto. Voy a magnificar de nuevo la imagen y voy a ver de nuevo el chat. Todavía no me deja ver el chat. Eh, ya, parece que tenemos problemas con el chat, así que es mejor que hablen. ¿Ya? Si pueden hablar sería genial. ¿Ya? ¿Quién me puede aportar otra idea de esta imagen? Es un rey hecho por personas. ¿Qué mensaje quiere darnos la imagen? Que Piensen. tiene como el control de toda la ciudad. Bien, Connie, oiga, usted está súper rápido hoy día, la felicito. Claramente hay un mensaje muy factible de identificar, que es el poder del rey. De hecho, yo quiero complementar lo que dijo la Connie recién. Si el rey es más grande en tamaño, significaría que sería más poderoso. Y más encima, está justamente puesto por encima de lo que es una ciudad, lo que podría ser su reino. Entonces, tenemos un rey hecho de gente, de un tamaño monumental, y que básicamente podría estar dándonos el mensaje de que él tiene el poder, y por así decirlo, el poder total, porque obviamente está por sobre lo que es su reinado, en este caso la ciudad, donde están los castillos, los edificios, las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, yo puedo saber también qué es el rey porque lleva indumentaria, lleva símbolos. ¿Quién me puede identificar al menos un símbolo que da a entender que este caballero es un rey? La corona. Daniela, correcto, la corona es evidente, es lo clásico de un rey. Y ojo, la corona
Bueno, el símbolo, el dibujo o el símbolo de la corona va a aparecer durante esta clase, así que no se olviden que la corona representa a un monarca, un rey. ¿Qué otros símbolos más podrían representar a este rey, aparte de la corona? El Como bastón que bastón, tiene como al otro lado, Perfecto. ¿Y otra cosa más? la la espada, espada, Ya, porque se las dan cuando se convierten en reyes, algo así. muy bien. De hecho, en la antigua Edad Media se usaba mucho la espada para nombrar caballero a una persona, entonces le tocaba al hombro y ese tipo de cosas. Pero, como bien dijeron las chicas y que obviamente se ve en la imagen, estos dos son dos símbolos del poder del rey. Primero, hay un poder absoluto que es la corona, porque no cualquiera lleva la corona, solamente los reyes. La espada que tiene que ver con el poder militar, porque con la espada yo voy a la guerra si lucho contra el enemigo, y esta otra especie de bastón que tuviera una especie de ala o hoja o algo por el estilo, podría, bueno, yo no lo puedo decir de manera exacta, pero perfectamente podría representar otro poder importante que es el de la religión, el poder de la Iglesia Católica. Los reyes son representantes de la Iglesia o derechamente de Dios en la tierra. Por lo tanto, si hablamos de monarquías absolutas, yo creo que están entendiendo un poquito ahora la importancia de esos reyes que están ahí, por ejemplo, en la imagen. Un rey absoluto significa que es una persona que concentra todos los poderes en ese individuo. El rey posee el poder político, el poder militar, el poder religioso o el poder económico. O sea, es absoluto. Él maneja básicamente a su libertad el destino de un gobierno o de un reino. ¿Eh? Yo podría terminar la clase aquí. Podría decir, chiquillos, se terminó la clase, ya quedó claro. Pero faltan cosas. Pero si lo entendieron de esta profe. manera, con esta ilustración, van a entender mejor lo siguiente. Alguien me dijo algo, dígame nomás. ¿Qué significan las letras que están arriba? Ah, ya, son letras o palabras en latín. Yo en este momento no conozco lo que dice literalmente. Y tampoco sé latín, porque es un lenguaje muy antiguo. Pero tendría que ver perfectamente esta idea o esta frase con lo que hemos analizado, lo que representaría la potestad del rey sobre un gobierno, que es un poder absoluto, que es un poder total, que no tiene comparación con ningún otro tipo de poder. Yo creo que eso podría estar diciendo en un poquito la frase. Si logro tener un tiempito, podría buscar y hacer una investigación para saber de qué se trata. ¿Ya? Me podría comprometer a eso. Ya. Uy, no veo todavía, chiquillos, el chat. Tengo ese problema, así que... Yo lo, ¿Mm? yo le alcancé como a leer un poco y entiendo que es como que tiene compostura, algo así. Ya, a ver, déjame analizarlo un poquito. Déjame... ya, comparatur o algo así. Podría Sí, ser... porque es muy parecido como el inglés y el español. Claro, bueno, de hecho el latín es un idioma muy antiguo que genera básicamente en el futuro idiomas como el español o el inglés, ¿ya? O el portugués inclusive, ¿ya? Podría ser una palabra así, comparación, podría ser compostura, de hecho podrían ser muchas cosas. Por ejemplo, aquí adelante está potestas, que derechamente es Profe, potestad. Dígame. dice la tierra no se puede comparar. Ya, ok, pareciera, entonces tiene sentido. O sea, pareciera que el poder del rey no puede ser comparable a muchas otras cosas, como por ejemplo la tierra. Pareciera que es una metáfora a la idea casi global que tiene el poder de un rey sobre su pueblo. Se puede interpretar eso. Por lo tanto, yo creo que están entendiendo de a poquito mejor este tema. ¿Ya? Súper. Aquí me voy a poner solamente yo en la pantalla porque queremos hacer una aclaración acá. Esto no es un ejercicio y se agradece lo que hayan comentado previamente. Porque hay que hacer esta pequeña gráfica. ¿Ya? Esto es una gráfica y que es súper importante entender todo lo que tiene que ver con el poder comparando la Edad Media de la Edad Moderna. ¿Ya? No voy a activar el chat, chiquillos, porque si no tendría que volver a desactivar el PPT y tendríamos que volver una y otra vez a todo esto. Así que vamos a hacer más adelante una pausa para saber si tienen alguna duda o si quieren poner el audio, también lo pueden hacer. Ya. Presten mucha atención a lo que voy a mencionar y mostrar hoy día. Cuando yo quiero hablar del poder de los monarcas absolutos en la Edad Moderna, yo voy a hacer una comparación con la Edad Media que va a quedar más claro todavía por qué es tan importante este tema de la monarquía absoluta de la Edad Moderna.
Primero, vamos a decir lo siguiente. Si queremos hablar del poder, vamos a poner, por ejemplo, estos dos círculos o globitos de color verde representando ese poder. Por ejemplo, el poder territorial de un gobierno o de un reinado. Por ejemplo, Francia es esto, este círculo verde. Y aquí también. Por lo tanto, vamos a hacer una comparativa. En la Edad Media, antiguamente, el rey tenía el poder junto con la iglesia. Y dentro del territorio, por ejemplo, de Francia, el rey ni la iglesia tenían mucho, no abarcaban lo suficiente, no tenían mucho abasto. ¿Y qué es lo que pasaba? Le cedían la administración de su territorio a los llamados señores feudales, ¿sí? Y esos señores feudales eran súper importantes porque en la Edad Media había un sistema llamado feudalismo. Y ese feudalismo hizo que en la Edad Media el poder estuviera descentralizado, ¿ya? No estuviera enfocado en una persona, sino que en varias, ¿ya? Pucha, creo que hay mucha gente en el chat. Ya, ya, ok. Ahora lo logré ver. Ya ahí se escribieron entre ustedes y todo, ya. Ya, gente, concéntrense, por favor. Como el poder en la Edad Media está descentralizado, o sea, no está centrado en una sola persona, por así decirlo, el rey o la iglesia repartían el poder en distintos señores feudales. ¿Y eso qué significa? De que un señor feudal manejaba una parte del territorio de Francia, se le entregaba otra parte del territorio a otro señor feudal, a otro señor feudal, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y así sucesivamente. ¿Qué significa entonces que en la Edad Media el poder fuera descentralizado? De que, por ejemplo, el territorio de Francia gobernado por el rey o la iglesia se dividía y se cedía a distintos señores feudales que gobernaban bajo sus propios criterios, tomaban sus propias decisiones de un feudo de otro. ¿Ya? Ninguno de estos feudos estaba alineado, simplemente gobernaban bajo sus propias leyes, en representación del rey o de la iglesia. Eso significa descentralizar el poder, ¿ya? En cambio, y esto por favor anótenlo en alguna parte, en la Edad Moderna el poder está centralizado, que significa que el poder está bajo el mando de una persona, ¿ya? Cuidado con el audio, que se escucha todavía el audio en algún caso, ¿ya? Eso es súper importante que deba estar claro aquí, ¿eh? Ahí tienen una comparación respecto a la importancia del poder en la Edad Media, que es descentralizado, con el poder de la Edad Moderna, que va a ser centralizado en la figura de un rey. Básicamente, los antiguos reyes y sus herederos, sus hijos, van a recuperar lo que tuvieron en algún momento y que fue entregado a distintos señores feudales. Van a unificar las cosas, van a unificar el territorio y ellos se van a dedicar a gobernar cada extremo de lo que aquí aparece simbolizado como el poder de Francia. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se quedó claro? Sí, sí se entiende. Gracias, Sí. Connie. Súper. Con esa idea clara y comparada entre la Edad Media y la Edad Moderna, vamos a definir qué es una monarquía absoluta. Mucha atención. Obviamente en Europa. Las monarquías absolutas provienen de una realidad en donde, al ser un sistema político y de administración nacido en la Edad Moderna, las monarquías absolutas son sistemas políticos en donde todo el centro va a estar enfocado en un rey. El rey gobierna todo, tiene todos los poderes, a diferencia de lo que era en la Edad Media, como ustedes lo vieron recién. En muchas partes de Europa se dio este sistema político, también económico y también social, pero principalmente en Francia, entre los siglos XVI y XVII, se logró una consolidación de este sistema llamado monarquía absoluta o simplemente absolutismo, ¿sí? Por lo tanto, al ser un sistema político, económico, social en donde el poder está concentrado en una persona, en Francia se va a tomar, o vamos a tomar el caso del Rey Sol o el señor Luis XIV, que fue un rey
que durante su gobierno, o el desarrollo o el nacimiento de su gobierno se produce por la centralización política hecha por su antecesor, Luis XIII, entre 1610 a 1643. El padre de Luis XIV pesca todos los feudos que yo mostré en la imagen anterior, unifica todo y se sienta en el trono a gobernar toda Francia. Cuando él muere, le hereda el poder, porque obviamente las monarquías son gobiernos que se heredan de padre a hijo y así sucesivamente, linajes, ¿ya? Luis XIII le entrega el poder a su hijo Luis XIV, y el gobierno de Luis XIV es considerado el esplendor del sistema absolutista, en donde, por ejemplo, hizo grandes construcciones como el Palacio de Versalles, que es básicamente un parque donde se encontraba la casa del rey y de sus sirvientes, su familia y sus más cercanos, ¿ya? Que básicamente era la demostración del poder de un gobierno o de un rey absoluto. Ser capaz de invertir en la construcción de un palacio que era simplemente para poder responder a todo su poder económico y a todos sus lujos que en esos momentos los reyes tenían en Europa, principalmente en lugares como Francia. Pero luego del reinado de Luis XIV, cuando él fallece, ¿ya? Y le entrega el poder a sus herederos, a sus hijos y después esos hijos a sus nietos y así sucesivamente, va a empezar la decadencia del sistema, ¿ya? Porque lamentablemente el egoísmo y el desinterés de los futuros reyes respecto a mejorar las condiciones de vida del pueblo de Francia va a llevar incluso a que haya una revolución en contra de ese rey que en ese momento estaba gobernando. Llegó Luis XIV, Luis XV y Luis XVI y se acaban las monarquías en Francia. Y viene la independencia de Francia y la libertad de los franceses, la famosa Revolución Francesa. Pero para eso hay que entender esto primero. Este caballero que está en la imagen era Luis XVI. Y él, en su discurso en Francia, ahí cuando él asciende al trono, en alguna parte dice, el Estado soy yo. Esa pequeña frase demuestra la característica central del Estado o los gobiernos absolutistas. Básicamente, en donde el poder está concentrado absolutamente en los reyes. Por eso esta frase, el Estado soy yo. Y de hecho, Luis XIV también era denominado el Rey Sol porque muchas de sus vestimentas, sus lujos, sus actitudes eran como si fueran las de un dios, como el sol, que estuviera siempre iluminado, siempre está por sobre de los demás. Entonces existía esa comparación entre el sol y Luis XIV. ¿Ya? Eso es súper importante mencionar sobre todo esto. Por lo tanto, la monarquía absoluta se puede reducir a este caso. Por ejemplo, Luis XIV, el rey sol, o en esta otra frase, el Estado soy yo. Por lo tanto, nadie le discute, nadie le cuestiona, y él toma las decisiones que él quiere. O sea, no tiene que preguntarle la opinión ni al pueblo, ni al papa, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a ningún ministro, solamente responde ante Dios. Pero como sabemos, pucha, para los que son más ateos, más alejados a la iglesia, la real existencia de Dios siempre está en duda porque no es un ente físico tangible, pero sí es un ente superior. Por lo tanto, al único que le rinde cuentas los reyes como Luis XIV es ante Dios, ¿ya? Pero ante las otras personas, nada. Presten mucha atención con lo siguiente, porque esto es súper importante de alguna manera de aclarar. ¿Qué significa un monarca absoluto? ¿Qué significa que un rey sea absolutista? Ya sabemos que concentra todo el poder, pero ¿qué caracteriza eso? ¿Qué significa? Y este es un cuadrito muy importante que ustedes tienen que recordar, ojalá siempre. Yo tengo la imagen de un monarca y vamos a mencionar cerca de 5 características que tiene un rey absoluto. Primero, un rey absoluto conforma y lidera su propio ejército. Siempre. ¿Ya? Él es el capitán, el general del propio ejército, y él lo lidera y por lo tanto hace las rutas de conquista, viaja al lugar que considera útil de invadir, etc. O declara guerra a distintos reinos que él considere invasores, entre otras cosas. Al conformar un ejército y liderarlo,
también un monarca es un promotor de una unidad o unificación territorial, tal como se los mostré en el gráfico anterior. Un rey, si es un buen líder, es un promotor de la unificación de un territorio. Lucha con distintos señores feudales, recupera ese territorio que le perteneció alguna vez a sus antecesores, establece algún tipo de conflicto militar con otros reinos, pero básicamente tiene esa capacidad y debe tenerla por condición absoluta propia. ¿Sí? Tercera característica. No solamente promueve unidad y lidera un ejército, también es un diplomático. El rey genera relación con otros estados, no solamente invadiendo, sino que también conversando, dialogando, haciendo diplomacia, para, por ejemplo, hacer tratados, tratados de comercio, tratados militares, alianzas políticas, entre otras cosas. También los reyes absolutos tienen esa característica, y que es muy común también de los reyes. Pero no solamente se dedica a cosas relacionadas con política. El monarca toma decisiones respecto a reprimir y castigar a todos aquellos quienes se opongan a su autoridad, a nivel político, a nivel religioso, a nivel militar o a nivel económico. El rey, cada vez que tenía una oposición visible en las calles, mandaba a sus soldados a reprimir, pum, 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 pum. Y si era necesario utilizar la fuerza letal, también lo podía hacer. Finalmente, él toma las decisiones para castigar o reprimir a sus opositores, ¿ya? Que estuvieran dentro de su reino o fuera de su reino. Cualquiera de las dos situaciones terminaba en algo así. Y finalmente, es un gobernante que crea un sistema centralizado compuesto por funcionarios leales a él, ¿ya? Básicamente, la gente que colabora con el rey, por ejemplo, un ministro de Economía, un ministro del Interior, algún personaje que se convirtió en un asesor cercano, que era un consejero real o algo por el estilo, siempre fue parte de un sistema centralizado en la imagen de este monarca, que burocratiza ya de alguna manera la política, que la hace más complicada para gente de clases más bajas. Todas las personas que eran funcionarios cercanos al rey son de la misma clase alta que él. ¿Ya? No hay nadie que provenga de una clase campesina, no hay ningún representante, no hay ningún abogado, no hay nadie que sea representante de clases bajas que esté cerca del rey. Todas esas clases más bajas están literalmente lejos de la autoridad física o visible de un rey. La gente más pobre solamente tiene que vivir, sobrevivir, trabajar e incluso luchar por defender su territorio aun cuando no reciba beneficios de esa acción. Porque así el rey lo determina. Así de simple. Por lo tanto, una sexta cosa que hay que decir, que es obvia a estas alturas, de que el poder siempre de un rey es heredado a sus hijos y o linaje. ¿Por qué? Es una pregunta muy típica que me hacen los estudiantes cuando hablo de este tema. Profe, ¿qué pasa si el rey no tiene hijos o no tiene hijas? Se lo entrega o se le cede el poder a un hijo político o a alguien cercano a la familia. Tiene que ser muy cercano en el caso de que un rey no tenga hijos. Y si no llega a haber, probablemente ese reinado empieza a derrumbarse por sí mismo porque no hay un heredero o alguien cercano que pueda recibir esa potestad de ser un sucesor del rey. Pero la idea de que el poder es heredado de generación en generación, y eso es muy obvio a estas alturas. Por lo tanto, el poder absoluto de un rey depende de características como las que están ahí en pantalla. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Y una sexta que a esta altura es lógico que ustedes la conozcan. ¿Sí? ¿Hay alguna duda que tengan respecto a este punto? ¿Tienen alguna pregunta relacionada con los reyes absolutos y un poco de estas características? Ninguna. Ninguna, Connie, por tu lado. ¿Nadie tiene alguna otra duda dentro del chat? La Connie escribió en el chat, la otra Connie. De hecho, la estoy leyendo ahora. Gracias, Connie Castro. Ah, no, la Connie Castro es la que me escribe.
Dice, profe, ¿tienes que ser mayor de edad para poder ser rey? No. De hecho, cuando Luis XIV, qué bueno que lo pregunto, cuando Luis XIV es coronado rey, tenía 17 años. O sea, estaba en cuarto medio, por así decirlo. Y fue coronado rey. Y fue rey hasta su muerte, cuando cumplió 70, 80 años de edad aproximadamente. Por lo tanto, no hay una condicionante. De hecho, en alguna otra historia de otros reinos, seguramente hay reyes más jóvenes, con 15 años, con 12. Es muy probable, pero eso se debe, ojo, en parte a que el rey, o sea, el padre de este joven, de este muchacho, haya muerto prematuramente. ¿Ya? Ojo con eso. Claro, como dice el Nacho Guzmán, duró harto para su época, claro, porque las enfermedades no eran controladas, no había una medicina, estaban en constantes conflictos con otros reinos, entonces un rey podía morir fácilmente en una batalla y se le tenía que dar el reinado al hijo mayor, pues ese hijo mayor podía tener la edad de ustedes o un poco más grande, o un adulto ya formado, ¿ya? No sé. Sí, como dice el bicho, alguien como tú podía haber sido rey en una época como la Edad Moderna, pero eso dependía de ciertas condiciones que ya ustedes obviamente han escuchado de mí en este momento. Así que eso es como lo relevante también que hay decir de los reyes absolutistas. Para finalizar, hagamos un ejercicio muy sencillo. Tenemos la imagen de este rey, que ya ustedes lo vieron. Tenemos un extracto del discurso de Luis XIV. De hecho, este rey no es Luis XIV, simplemente una metáfora a la monarquía absoluta, nada más. Este es un extracto de un discurso hecho en 1655, cuando Luis XIV tenía 17 años, cuando asciende al trono, y hay un par de preguntas que ustedes quiero que me contesten luego de que yo les lea en voz alta, obviamente, el texto. ¿Ya? Déjenme ver ahí. Espérenme, déjenme. No logro ver. Profesor Vicente está preguntando en el chat algo. Sí, de hecho estoy viendo la forma de ver con el chat. Gracias por avisarme porque tengo este problema de que el chat siempre me traiciona en estos momentos. Eso es como el gran problema que tengo del chat. Entonces, alguien como nosotros pudo ser rey, claro. ¿Qué pasaba si una mujer que era reina y se casaba con una mujer o era una mujer? Ah, ya. Ya. Las relaciones entre personas del mismo sexo no era muy bien visto todavía en la época Vicente. Entonces, existía básicamente un prejuicio relacionado a la idea de que una reina se casara con una mujer, o imagínate un hombre, rey, teniendo algún tipo de vínculo sentimental con otro hombre. ¿Ya? Si llegase a pasar ese tipo de relaciones, ¿ya? Eso era muy secreto, era muy oculto. Y se sabe en cierta medida de que, por ejemplo, hubieron reyes en Francia que pudieron haber tenido una relación con un hombre, una relación homosexual, o que el rey engañara con muchas mujeres a su pareja, porque es el rey absoluto. De hecho, en ese sentido, también podemos hablar de qué tanto alcanzaba el poder absoluto de un rey. Es literalmente hacer lo que para ese contexto se podía hacer, o sea, todo. No había una, no había, Los, dime con él. ¿Y los hijos que eran como bastardos que estaban fuera del matrimonio podían heredar la corona? Imposible. No. Todo eso quedaba bajo el secreto real. O sea, el hijo que nacía fuera del matrimonio no tenía prácticamente ningún derecho a exigir ni siquiera un lingote de oro por ser hijo mitad de un rey y mitad de una campesina. No, eso era imposible. Tiene que ser un hijo de un linaje oficial, ¿ya? Porque tú podrías decir, pero ese hijo puede reclamar sus derechos. Pues claro, en las películas siempre aparece esa historia, en las series de televisión siempre aparece esa historia del hijo que fue bastardo, como dices tú, y no fue reconocido, y que finalmente se hace rey porque pasan distintas situaciones. Eso es como más de las películas, ¿ya? Si hubo algún caso, seguramente fue de manera muy pequeña, muy reducida en la historia y que no se conoce porque es una historia extraoficial, ¿cachai? La historia oficial normalmente dice que son los hijos nacidos en el matrimonio, ¿cachai? Es como una cuestión muy común que incluso hasta el día de hoy se ve. O sea, esas cuestiones o esos comportamientos no han cambiado, ¿ya? Gente, hagamos rápidamente esto. Ya están mirando un poco el texto y las preguntas. Yo voy a leer y ustedes me tienen que decir nada más lo que piensan y lo que entendieron en función de lo que vimos recién en la clase. Luis XIV, cuando fue coronado, dijo lo siguiente:
Es solo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es el espíritu de consejo, de justicia y de razón. Es a mí a quien deben mis cortesanos su existencia y su autoridad. La plenitud de su autoridad, que ellos no ejercen más que en mi nombre, reside siempre en mí y no puede volverse nunca contra mí. Solo a mí pertenece el poder legislativo sin dependencia y sin división. Pregunta 1 y pregunta 2. ¿Cuál es el rol que tiene el rey en este caso? ¿Qué rol tiene el rey en el discurso? Que él es como el centro como de todos en el reino y que los demás no tienen como opinión y si su opinión se traspasa a través del rey. ¿Ya? Ah, ya, ahí dejaste la afirmación. Perfecto. Muy bien, Connie. El rol del rey en el discurso es el del poder total. A él le deben la vida literalmente todos sus sirvientes, sus cortesanos, todas las personas que vienen debajo de él. Y si alguien llega a osar a contradecirlo, las consecuencias no son muy buenas que digamos. Por lo tanto, todos dependen de un rey, sin división, sin contradecirlo y sin cuestionamiento. Perfecto. ¿Alguien tiene otra opinión de eso? ¿O están todos de acuerdo con lo que dijo la Connie y lo que sale aquí? ¿Sí? Ya. Vamos a tomar a la Connie como la respuesta. Muy bien. ¿Y alguien que le quiera hacer la pelea a la Connie? ¿Qué le criticarían de este discurso? ¿Qué le criticarían esta actitud tan centralista, tan egocéntrica que tenía Luis XIV? Yo, por ejemplo, le criticaría que él, obviamente, como el rey, se cree superior a los demás, pero él sin el pueblo no es nada, porque no podría gobernar algo. Sin el pueblo él no podría ser rey ni nada. Entonces, igual no deberían ponerse tan arriba de los demás o todo eso, porque si no está el pueblo no tendría riqueza, no tendría nada. De hecho, la mayor cantidad de personas de una clase social en un reino como Francia son de clase baja. Es porque a un rey no los conforman las personas. Claro, de hecho, la imagen nos está recordando eso. Los monarcas se hacen gracias a las personas. O sea, si yo no tengo a quien gobernar, no soy ni rey, no soy nada. Es lo mismo, si yo no tengo alumnos, yo no soy profe. Es exactamente lo mismo asociado a un ejemplo mucho más sencillo como el que acabo de decir. Lo que dice la Feña es súper importante. Si el rey tiene una actitud tan egocéntrica, tan egoísta y tan desinteresada de las necesidades del pueblo como Luis XIV, adivinen lo que va a hacer la gente para poder cambiar las cosas y sentirse más tomadas en cuenta. ¿Qué es lo que habrá pasado, por ejemplo, cuando un rey como Luis XIV decide ser un gobernante autoritario, que no se le contradice nada, que cobra los impuestos que quiere, que se aprovecha de la gente, que tiene abuso de poder constante? ¿Qué habrá organizado la gente para frenar eso? Como dejar de apoyarlo, Ya, porque si no lo apoyan, ¿de qué sirve? claro, pues no hay apoyo, como que no le van a trabajar más, no deciden vivir en su reino, incluso cosas más extremas. ¿Qué habrá sido, por ejemplo, lo más extremo que haya hecho la gente producto de este tipo de actitudes autoritarias de un rey? Lo más Es como extremo, lo que pasó en Chile. como un estallido social. O sea, no Algo la así. gente de esa época, obvio no va a ser un estallido social, ¿Y qué pero va a hacer? no sé. Una Uh, revolución. Eso, Correcto, bien. Una revolución, la Revolución Francesa. Por culpa de gobernantes como Luis XIV, van a pasar algunas décadas, por ahí por 1780, y en Francia va a quedar la grande. No va a ser estallido social, es revolución. La gente se organiza, se junta secretamente, critican a todos estos individuos que piensan que son el centro del mundo y van a pescar las armas, van a tomarse los edificios, las casas, las cárceles y le van a hacer la guerra, literalmente, a estos monarcas absolutos y los van a sacar del poder. Cuando veamos la Revolución Francesa se van a acordar de esta clase y espero que sea así, porque
ser monarca absoluto, por un momento es lo mejor. Tienes todo, haces lo que quieres, tenés un montón de riqueza, puedes crear palacios infinitos, puedes tener los mejores lujos, tu familia siempre va a vivir bien, va a comer bien, va a tener la mejor educación, pero tus gobernados se están muriendo de hambre, con suerte tienen para comer un poco de pan, el comercio es miserable, no hay sueldos por los trabajos, se están haciendo cada vez más pobres, por lo tanto, estos discursos de que yo soy la autoridad, todo va a estar alrededor mío, todos me pertenecen, el poder legislativo depende de mí, yo soy el centro neurálgico de todo un reino, eso es muy egoísta, como ustedes han dado cuenta, y que va a generar consecuencias terribles para estos gobernantes. Pero, por otro lado, va a significar la liberación de las personas de esa autoridad cerrada, como eran estos gobiernos absolutos. ¿Sí? Súper bien, muy buenos aportes. Para finalizar, la evolución del poder en la edad moderna. Si ustedes se dieron cuenta, pasamos de un gobierno descentralizado a un gobierno centralizado y que no está fragmentado, como lo mostramos en uno de los primeros esquemas de la clase. ¿Ya? Hay que tener claro, el poder evoluciona. De la Edad Media a la Edad Moderna es evidente. ¿Sí? En segundo lugar, los reyes en la Edad Moderna son súper importantes, porque tienen estas características que yo le mostré en esta sesión, pero también van a ser los causantes de un cambio social, pero tremendamente importante en la historia de la humanidad, porque gracias a la Revolución Francesa o a otras revoluciones, nuestro país se independiza de España, los norteamericanos se independizan de los ingleses y así sucesivamente. Por algo hoy día nosotros somos un país independiente, entre comillas, pero eso lo podemos discutir en otra sesión. Pero los reyes fueron súper importantes porque se caracterizaron por muchas cosas que nosotros analizamos y mostramos hoy día, pero también son los causantes de un cambio tremendamente importante en la sociedad humana de esa época. Y aquí yo les dejo una reflexión a través de lo que hemos visto en esta clase. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día no existen sistemas como los absolutos que vimos en clase? Hoy día, pleno año 2020, siglo XXI y todo eso. ¿Por qué creen ustedes que no existen estos sistemas como el absolutista? Porque la gente se rebeló. El profesor escribió. Dale, Connie. ¿No? ¿No? Ah, ya. Daniela, ¿dijiste No, que algo? alguien escribió en Ah, el ya. chat. Ah, ya, voy a revisar el chat. Ok. Daniela, ¿dijiste algo en particular? No te escuché bien. Sí, es porque la gente se rebeló. O porque la gente, ojo, te voy a cambiar la conjugación, o porque la gente Ya. se va a rebelar, se va a revolucionar. Ah, ¿Cachai? O sea, sí. acuérdate, fíjate en la pregunta, ¿por qué hoy en día no existen sistemas como lo absoluto? Entonces tu respuesta es un poquito más corregible, porque podrían esos países, por ejemplo, volver a situaciones de revolución violentas como las que vivió Francia hace muchos siglos atrás. Pero bien. ¿Quién más? ¿Quién me puede dar una reflexión? ¿Por qué hoy en día no existen estos sistemas? Aparte de lo que dijo la Dani. Porque aparte Es igual porque ahora las personas escogen a quién está en el poder, por decirlo así. Bien. De hecho, hoy en día las personas ya estamos acostumbradas y valoramos el hecho de elegir a nuestros representantes, algo que se me fue de la clase, que de hecho lo La está diciendo democracia. la democracia, pues Sí, correcto, escoger al representante. exacto. Po. En los gobiernos absolutos no existe ni una posibilidad de elegir al próximo rey. Eso es un chiste, o sea, sería un buen chiste para contarle a esas personas de esa época. No, ustedes pueden elegir a su rey, jajaja, estás loco, los reyes se heredan el poder de hijo en hijo. Bueno, claramente, si volvemos a un sistema absolutista, nadie va a pescar esa realidad, porque hoy en día, por ejemplo, elegimos a nuestros gobernantes. Claramente el problema es elegir bien, ese es otro tema, ¿ya? Pero claramente esa observación que dijeron ahí sus compañeras da justamente en el clavo respecto a una respuesta como la que está acá. ¿Ya? Profe, Y dígame. ¿por qué cuando hagamos un rey se casa con una mujer, la mujer sí puede ser reina, pero si la mujer queda como reina, no puede el hombre ser rey? Dani, se me cortó un poco el audio. ¿Me puedes repetir de nuevo? Dale. Ya. De por qué cuando el hombre queda como rey Ujú, y se casa con una mujer, ella sí puede ser reina. ya.
Pero no cuando la mujer queda como reina, el marido no puede ser rey. Ya, ¿de dónde proviene esa duda? Porque no sé si una corrección que te puedo hacer, pero ¿por qué tienes esa duda? ¿De dónde sabes información Lo respecto a eso? leí. ¿Sí? Sí. Ya. A ver, yo voy a dar una suposición nada más, no te voy a dar una respuesta para decirte esto es, ¿ya? Pero tengo una suposición. Normalmente, cuando se habla de poder o de gobernar, por ejemplo, como un rey, un emperador y cosas así, normalmente la cultura humana atribuye la imagen de quién obtiene ese poder o quién la hereda en un hombre, ¿ya? Podemos hablar de una Ujú. historia muy machista en ese sentido, y es verdad. Entonces, al ser muy machista, esa visión, por así decirlo, por ser muy acostumbrada por tradición, la tradición facilitó con el tiempo de que los hombres, al contraer matrimonio con una mujer, automáticamente la convierten en una reina que, ojo, tampoco tiene el mismo nivel de poder que un rey hombre, ¿ya? Es una imagen que básicamente quiere buscar esa idealización de la lógica familiar, de la pareja, del hombre y de la mujer, que se casan puramente por amor y todo el tema y van a gobernar juntos el reino. Pero quien gobierna sigue siendo el rey, muchas veces. La mujer es como más secundaria. Pero básicamente igual tiene la corona, tienen hijos y qué sé yo. En cambio, cuando es la situación de la mujer, que es la reina y que contrae matrimonio con un hombre, se da también porque muchas veces esa mujer queda viuda, ¿ya? Y el futuro marido, que es el segundo después del rey que murió en alguna batalla, en alguna guerra, no tiene la condición de sangre, ¿cachai? No tiene el linaje, por lo tanto, nunca va a tener el nivel de un rey que antiguamente hubo con el anterior. Generalmente pasaba que esas mujeres que quedaban solas, siendo reinas, tenían en algún momento un marido. O si siempre fueron mujeres solas y que heredaron el poder de su padre, ¿ya? Y que la convirtió en reina, nunca va a poder hacer que su marido obtenga el mismo nivel de rey, porque ya ella siempre fue la que tuvo esa condición. ¿Cachai? Ah, ¿Se entiende? ya. Sí, Ya, súper. Ya, chiquillos, gracias. de nada. Vamos a dejar hasta este momento la clase para que la puedan revisar después en YouTube.